Continuamos en este extraordinario programa Digital Summit 2020 que está resultando tan cargado de contenidos, tan interesante y ayudándonos, construyendo una guía para esa transformación digital que necesitamos en las empresas y también en nuestra propia vida personal. Si les parece, ahora vamos a hablar de salud, muy importante, y por eso la ponencia que ahora va a desarrollar el doctor Julio Lorca es la salud digital que viene. Le saludamos ya. Julio, ¿cómo está? Hola, buenas. Encantado de saludarles y muchas gracias por la invitación. Le vamos a escuchar con enorme interés y me gustaría introducir su ponencia con una pregunta. Yo leí en una revista norteamericana hace poco que en 5 meses de pandemia se pudo adelantar casi como 5 años de telemedicina. Yo no sé si esas cosas son exageradas o para hacer coincidir los meses que llevaran de pandemia cuando eso se escribió, pero en cualquier caso, ¿tiene sentido en el fondo esa pregunta y esa respuesta? Sí, absolutamente. Cuando comenzó la pandemia, muchos de los sistemas de atención pues quedaron bloqueados. La gente tenía miedo de acudir a un centro sanitario porque pensaba que allí tenía más probabilidad de infectarse o al coger el transporte, pero por otro lado el que quedaba en la casa con una patología tradicional sin poder consultar asumía un riesgo adicional y eso ha tenido consecuencias tremendas, como hemos visto. La tecnología ya estaba, ya se utilizaba, por ejemplo en Estados Unidos, solo era reembolsada en casos rurales, porque hay zonas muy, muy alejadas y eso era pagado por los sistemas de provisión pública. Sin embargo, al llegar la COVID y los centros sanitarios quedarse bloqueados, pues el gobierno decidió financiar también la atención médica virtual en zonas urbanas y eso representó realmente multiplicar de una forma exponencial el uso de estas tecnologías que, repito, ya estaban ahí, ya podíamos disponer de ellas, pero que se usaban muy poco en relación a su potencial. Nosotros, concretamente en DKV, lanzamos Médicos frente al COVID, que fue una iniciativa junto con la Sociedad Científica de Medicina de Familia y Medicina Interna y que nos permitió ofrecer a personas que no conseguían acceder a un centro, usar nuestra plataforma para tener acceso gratuitamente a cualquier médico y eso se lanzó en marzo y ha permitido atender casi 40.000 consultas y con casi 1.000 médicos voluntarios. O sea que sí. Sí, adelante. Pues vamos con esa ponencia. Queda claro que efectivamente todo esto se acelera y efectivamente le damos la palabra a Julio Lorca, que es el director de Desarrollo de Salud Digital de DKV, para esa ponencia, la salud digital que viene. Le escuchamos con enorme atención. Muchas gracias. Voy a pasar la presentación y la primera pregunta que me gustaría compartir es que si pensamos que estamos en una era de cambios, la mayoría dirían que sí, y lo estamos viendo, ¿no? Cuando realmente la situación es que estamos en un cambio de era. Y realmente, créanme por la importancia trascendental que esta diferencia tiene. Y voy a intentar explicarlo de alguna forma y cómo esto repercute en la salud. Si tomamos una famosa curva, la ley de aceleración de resultados de Ray Kurzweil, en su libro La singularidad está cerca, vemos que grandes hitos de la historia que han permitido acelerar, es decir, almacenar y transmitir de una forma mucho más efectiva el conocimiento, han ido impulsando grandes saltos en la humanidad. Pero vemos que si lo representamos en la gráfica de la curva, hay una constante entre la aparición de la escritura, la aparición de la imprenta, la aparición de Internet. Y podemos decir ya lo que viene, ¿no? Ese algo que viene es lo que él llama la singularidad. Pero es curioso como si dividimos entre 10, porque los tiempos entre cada segmento son logarítmicos, nos sale una constante, lo cual es bastante llamativo. Algunos dicen que estamos en un entorno VUCA, es decir, volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero quien mejor lo describe es Eamon Kelly, un especialista en prospectiva, que habla de las tensiones dinámicas del presente. Por ejemplo, tenemos, como veíamos antes, los ejércitos más potentes de la historia, pero no sabemos a quién disparar, porque el enemigo nos ataca mediante la seguridad de los sistemas informáticos. Igual podemos decirlo con otras muchas cosas. Por lo tanto, vamos hacia un nuevo mundo con tremendos nuevos retos, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de utilizar herramientas facilitadoras. Y eso me lleva a revisar que la transformación digital no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de personas.
Por eso podemos decir que digitalizar un proceso, si este proceso es erróneo, nos da un proceso erróneamente digitalizado o en su funcionamiento no aporta valor, sino que incluso consolida lo que se hacía mal. Hoy se habla de transformación digital con la incorporación de dos variables, que es la experiencia del cliente y que es efectivamente la creación de nuevos modelos de negocio que tengan muy en cuenta el impacto. De esta forma vamos de un mundo de la izquierda a un mundo tangible hacia un mundo de la derecha, un mundo líquido en el que la interoperabilidad, como antes hemos dicho, será la clave. Pero en salud había un retraso importante, por muchas razones, pero si vemos a la izquierda el Vaticano entre 2005 y 2013 vemos el salto tecnológico. Sin embargo, hasta la llegada de la COVID, en una sala de espera de un centro de salud, seguía ocurriendo hace unos años lo mismo que en 1907. Esa gran revolución no se había producido en la salud. La salud ha dado tremendos saltos en la historia y lo vamos a revisar muy rápidamente con 4 grandes hitos. El primero es la revolución industrial. Esto hace que las poblaciones de las zonas rurales se vayan a las grandes ciudades, se concentren allí y empiecen a aparecer problemas de hacinamiento, de niños enfermos, de madres embarazadas sin atención, y esto lleva a que von Bismarck, el canciller, cree los seguros sociales. Los seguros sociales son unas respuestas para proteger a estas poblaciones, pero el hospital moderno que nace ahí, hasta esa fecha, el hospital que existe, el hospital donde la gente iba a morirse, es un hospital que se centra en resolver problemas de accidentes laborales, accidentes de tráfico, y es un hospital centrado en el enfermo agudo. De ahí que un hospital se parece mucho más a un taller mecánico que realmente a un abordaje holístico e integral de la persona. El segundo gran hito, bueno, y eso lleva, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues tengan una medicina extraordinaria, excelente, pero los resultados agregados de la salud sean peores que muchos países en desarrollo. El segundo gran hito es la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba, la Inglaterra diezmada convence de que hay que financiar la atención sanitaria mediante los impuestos porque los trabajadores y las empresas no van a poder, y se crea el Sistema Nacional de Salud, que a partir de este estudio que se llamó el informe Beveridge. El tercer gran hito es la guerra del Yom Kippur. En el año 73, los países árabes intentan pues vengar el apoyo a Israel, y entonces hay un gran miedo a la crisis del petróleo que se generó, y un ministro canadiense de salud estudió en qué me gasto el dinero y descubrió que gastando el 90% del dinero en atención médica, esto solo disminuía las muertes en un 11%. El resto de las causas de enfermedad, de la mortalidad, eran los genes, los estilos de vida y los entornos. Y eso lo hemos visto en la COVID. Hemos visto como teniendo la atención sanitaria más potente de la historia, la influencia genética condiciona la gravedad de los casos. La persona que ha tenido un mal estilo de vida, ha fumado, ha sido sedentario, son los que están asumiendo mayor gravedad, y el entorno ha sido clave en la aparición, transmisión y mantenimiento de la enfermedad. Por tanto, esto ha sido ratificado, y la COVID es un nuevo hito que va a representar un salto en la historia. La tecnología permite ir desde el punto de atención físico de la persona en el hospital hacia la ubicuidad. Y eso lo hemos ido viendo a medida que las tecnologías se han ido incorporando. Y vamos a ir viendo cómo esta evolución se va produciendo desde los sistemas personales basados en dispositivos vestibles, en el móvil. Vamos a ir viendo cómo toda esta evolución va a llegar hasta hacer que el hospital sea algo absolutamente abierto, donde los muros van a ser solamente simbólicos. ¿Qué va a ocurrir entonces a partir del COVID? El COVID, como decíamos antes, ha representado ese empujón a el retraso que tenía la salud por muchas razones, y no tenemos tiempo de entrar, que realmente va a hacer que lo que esperábamos que ocurriera en los próximos 4 o 5 años haya ocurrido durante 6 meses. Y realmente, ¿qué va a ocurrir entonces ahora que tenemos las tecnologías en el punto de madurez que tenían otros sectores como el turismo o como la banca, etcétera, etcétera? ¿Qué va a ocurrir ahora? Fundamentalmente, que nos va a permitir romper ese modelo de hospital agudo centrado en la enfermedad hacia un modelo holístico de atención a la persona como verdadero centro de la atención a través de todo el conjunto de activos y de situaciones que influyen en su salud, no solo sobre su enfermedad, sino sobre su día a día. De esta forma podemos ver que un cáncer de mama es tan importante el diagnóstico precoz que se haya hecho, porque la mujer sabe hacerse una autoexploración,
como al final si tiene una buena rehabilitación después de una intervención o de una quimioterapia. Hoy no vale decir tengo un gran servicio de cirugía en mi hospital, aunque el de rayo no es tan bueno, ¿no? Porque si el de rayo se le ha saltado en la mamografía un buen diagnóstico, el pronóstico final va a ser mucho peor. Por tanto, hoy consideramos valor, desde que los teóricos como Michael Porten empezaron a intentar explicar por qué Estados Unidos, siendo el país que con un 5% de la población gastan la mitad de todo el presupuesto mundial en atención médica, cómo son el país desarrollado con peor mortalidad maternal, vio que precisamente esa fragmentación que había heredado de los primeros modelos de hospital agudo de Bismarck, haya llevado un modelo que casi consume el 18 o el 19% de su Producto Interior Bruto. Por tanto, él definió valor como los resultados que de verdad importan al paciente en relación al coste de generar estos resultados, pero en el ciclo completo de atención. No solo en cada... si hago mucha radiografía, no si hago mucha intervención de estudio, no si tengo muy poca lista de espera, sino realmente si los resultados se acercan a lo que de verdad importa a las personas. Por eso hoy se han incorporado elementos de medición que van más allá a cuánto tiempo espero, a cuánto tiempo, qué número de consultas hace un médico, cuánto tiempo se le dedica, a realmente en qué medida las personas sienten que el valor en su salud ha sido modificado gracias a la atención que está recibiendo. Y para ello lo que tendríamos que conseguir es empezar a trabajar en lo que hemos llamado la desfragmentación de la salud. Hay muchas brechas, como podemos ver aquí, que se dan entre unos modos de atención y otros, y que realmente es donde está, llamémosle, la grasa del sistema y donde se podría realmente ir modificando este modelo fragmentado basado en el hospital de agudo y en el hospital como taller hacia un modelo centrado en la persona y que realmente haga que la persona no sea la que tenga que hacer de correr del USAR llevando el papel de un sitio a otro, moviendo su historia, etcétera, etcétera, sino realmente recibir allá donde esté en el momento más oportuno la atención que necesita. Así, el primer gap, el que llamamos el gap perceptivo, es que la persona puede creer que lo que siente es que está teniendo un infarto y se va a urgencia y luego lo que tiene es simplemente gases, pero para esa persona tenía un infarto. No podemos decir qué tontería por lo que ha venido. Por tanto, tenemos que entender que, ¿y esto cómo se aborda? Pues a través de la educación, a través de enseñar a los niños en la escuela a oír su cuerpo, a saber comunicar lo que siente, a saber interpretar su situación. Hay otro gas que es el competencial, es decir, ¿quién hace qué? Hay que distinguir entre la capacidad y la incumbencia. Un enfermero puede ser capaz de hacer cosas, pero legalmente no le incumbe. O como ocurre ahora mismo en las oficinas de farmacias, que no pueden hacer un test del COVID. ¿Por qué? Es decir, esto lleva a una fragmentación profesional que muchas veces responde a otro tipo de intereses y no a la capacidad real de los profesionales. Hay otro gas que es el instrumental, es decir, ¿con qué se hace qué? Pues, por ejemplo, la cirugía se hacía hace 20 años pues abierta y hoy se hace mediante cirugía mayor ambulatorio con endoscopia. Es decir, el mismo proceso, gracias a la tecnología, varía sustancialmente. También, ¿para qué se hace qué? Por ejemplo, tenemos medicamentos que son absolutamente efectivos para prevenir la diabetes tipo 2 y solo lo utiliza un 6% en Estados Unidos de los que tienen ese sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina. Está ahí la solución, no se utiliza. Territorial, ¿dónde se hace qué? ¿Por qué no utilizamos hasta que ha llegado la COVID, la e-visita, para que alguien me diga si el resultado de mi analítica es normal o no es normal? ¿Por qué tengo que esperar con la angustia de si es normal 2 días a que me vuelva a ver el médico solo para que me diga es normal, ¿no? Como eso tenemos muchísimas situaciones. También está el cronológico, es decir, ¿en qué momento se hace qué? ¿Por qué debo de ir al médico para que me mande una analítica? Voy mañana a hacerme la analítica, luego voy a recogerla, luego le llevo el resultado, luego en función del resultado me manda que me haga... Es decir, hay que programar que en una misma visita la persona pueda hacerse, en el mismo acto, si es posible, pueda hacerse una serie de cosas que lo vea el mismo día varios especialistas y no tengamos a la persona perdiendo días de trabajo, consumiendo combustible, consumiendo gastos de transporte. También tenemos cómo se hace qué, lo presencial versus lo virtual, es decir, para renovar una receta de una persona crónica que no ha habido variación, ¿por qué hay que ir físicamente a que me la hagan cuando me la pueden hacer de forma electrónica? Y por último, ¿para quién se hace qué? Debemos de ir desde el paciente
a la persona. Porque si realmente tenemos en cuenta, como ha ocurrido en la COVID, que las personas más graves son aquellas que tienen una patología crónica porque haber llevado un mal estilo de vida, si empezáramos antes hubiéramos tenido, pero es que además hay otra cuestión muy importante. Si hubiéramos tenido dotados, porque la tecnología la tenemos de sobra, monitorización, por ejemplo, de las personas en los centros de las residencias de ancianos, simplemente con medirle la osimetría, la tensión arterial y la temperatura, podríamos haber sabido que esa persona había cogido la enfermedad y podía entrar en una situación que no hubiera llevado a tantas muertes como hemos sufrido. Por tanto, hay que repensar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas, y para eso entendemos que hay que repensar las tecnologías en salud, pero desde la perspectiva, como digo, del valor que realmente pueden contribuir a crear, y no para crear más actividad, más servicios, más acceso. No es la época ya. Es la época realmente de crear valor. Y el valor para las personas es, sobre todo, que me quiten el dolor, que me mejoren la funcionalidad y que me mejoren la autonomía y la calidad de vida. Y en eso creo que podemos esperar mucho de la nueva era. Y por último, con una frase de Marcel Proust: el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos, e invito a mirar la salud a partir de ahora con nuevos ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Lorca, por su intervención. Tomamos buena nota, porque a veces es verdad, tiene usted razón. Pensamos que lo de la transformación digital es solo una cuestión de ordenadores, una cuestión de máquinas, una cuestión de datos, procedimientos, y usted nos advierte que la transformación digital tiene que llegar también a las personas. Y es verdad que quizá en una situación pues probablemente demasiado dura, desde luego que sí, absolutamente indeseada, pero hay muchas personas que hemos tenido que dar el paso, han tenido que dar el paso a hacerse cada vez más digitales. Muchas gracias por su intervención, porque esta obviamente es una cuestión central.